Un Ciencia Podcast. Ahora mismo, en el aire que respiramos, hay miles de partículas flotando. Estas partículas en suspensión se denominan aerosoles. Su tamaño, su composición química y su concentración en el espacio determinan la calidad del aire. Ciertas condiciones climáticas, el transporte urbano e incluso los incendios pueden provocar que la calidad del aire empeore. En estas circunstancias, las partículas que ingresan a nuestro organismo al respirar pueden ser tóxicas y generar consecuencias negativas para nuestra salud. Un grupo de investigadores e investigadoras de la UNC trabajan en un proyecto que mide la calidad del aire en el área metropolitana de Córdoba. Este trabajo está financiado por el Programa Institucional y Multidisciplinar en Temas Prioritarios de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC. Desde UNCiencia conversamos con una de sus miembros, la doctora Eve Carreras, quien nos explicó los ejes de la investigación y la problemática de la contaminación del aire en la ciudad. Bueno, la idea del proyecto, nosotros venimos trabajando en esta temática de aerosoles urbanos desde hace muchos años, con el objetivo de empezar a nuclear grupos interdisciplinarios. Es como que convocamos grupos que nos pudieran aportar información nueva a este estudio que nosotros ya teníamos como bastante caracterizado, pero sobre todo en la cuestión químico-física de aerosoles, pero nos faltaba toda una parte, por ejemplo, desde las ciencias sociales, de la cuestión sociocultural, de cómo está distribuida la población y que es todos esos factores que pueden modificar aerosoles. Entonces, directamente me puse en contacto con investigadores que sabía que trabajaban en las temáticas y bueno, les interesó y de ahí surgió. Como la idea central o que nuclea transversal a todo el proyecto es caracterizar aerosoles y todos los factores que contribuyen a eso. La principal herramienta son los sensores, digamos, esa es la información de base que nosotros tenemos. Unos que son sensores en tiempo real, esto quiere decir que tienen sensores que son con un láser o que son electroquímicos y que nos dan información, por ejemplo, de concentración de partículas finas, partículas que tienen un diámetro de 2.5 micras de diámetro. Y eso transmite además la información en tiempo real a través de Wi-Fi y se pueden leer permanentemente, digamos, esos sensores toman datos cada 10 segundos, o sea, tenemos miles de datos, entonces en cada punto de muestreo tenemos puesto uno de estos sensores en tiempo real y además en cada uno de los puntos tenemos instrumentos que colectan aerosoles, es decir, este es un instrumento que tiene un filtro, colecta aerosoles con un determinado tamaño de partícula y ese material es el que nosotros utilizamos para después hacer los análisis químicos. Después de ahí utilizamos un montón de otras cosas, hasta datos satelitales, datos de información geográfica. Los sensores se instalaron en diferentes partes de nuestra ciudad, 10 sitios de muestreo diferentes con sensores en cada uno de ellos. Desde ahí, monitorean y transmiten datos como temperatura y dióxido de carbono en tiempo real. Algunos sensores se encuentran instalados en zonas céntricas de la ciudad, como la Casa Radical, pero también se colocaron otros en barrios un poco más alejados como Villa Libertador, Ferreira, Argüello, Matienzo y Pueyrredón. Este grupo de sensores, ubicados en áreas urbanas, evalúan la emisión de partículas del transporte y la circulación de vehículos de carga, una de las principales fuentes de contaminantes para nuestra salud, mientras que otros se encuentran todavía más alejados. Un segundo grupo fue colocado en zonas agrícolas de la periferia de Córdoba. En estos lugares no se perciben aerosoles del transporte urbano, pero podemos encontrar partículas de suelo, pesticidas y otros elementos químicos que pueden llegar al área metropolitana de Córdoba mediante ráfagas de viento. Por último, se instalaron sensores en zonas industriales. En estos puntos de la ciudad, la principal fuente de aerosoles tóxicos son las chimeneas de las fábricas, que aunque están un poco alejadas, esas partículas pueden llegar a zonas urbanas y afectar la calidad del aire y por lo tanto nuestra salud. Los puntos se eligieron en función de usos de suelo, o sea, a priori identificar zonas con distintos usos de suelo en donde predominen distintas actividades, entonces tomar muestras de esos lugares y poder después compararlas. En la zona de cada uno de estos puntos de muestreo hay
2 o 3 dispensarios de salud. Y nuestra idea era poder obtener datos de estos dispensarios. ¿Por qué? Porque estos dispensarios son centros donde va la gente para una primera atención, no son de alta complejidad ni nada, digamos, es la primera atención que alguien que tenga alguna enfermedad va a atenderse ahí para ver qué tiene. Y es el primer centro de salud, entonces suponemos que la gente que va a los centros de salud vive en esa zona. Por lo tanto va a estar expuesto a los mismos aerosoles. Nuestra idea es poder relacionar de alguna manera la concentración que nosotros vemos de aerosoles diaria en lo posible con el número de atenciones diarias de enfermedades relacionadas con contaminantes, que pueden ser bronquitis, bronquiolitis, alergias en los ojos, alergias dérmicas incluso, rinitis, esas, digamos, como afecciones que ya se sabe por bibliografía que pueden estar asociadas con contaminantes atmosféricos. Según la Organización Panamericana de la Salud, la contaminación del aire es el principal riesgo ambiental para la salud pública en nuestro continente. Nuestra ciudad está expuesta a esta problemática, pero si analizamos los diferentes factores que determinan la toxicidad de los aerosoles, podremos determinar cuáles son los riesgos a los que realmente estamos expuestos los cordobeses. Cuando hablamos de toxicidad de partículas se tienen que tener en cuenta 2 aspectos. Por un lado, concentración, cantidad de partículas que estamos respirando, y por otro lado, la composición química. Y las partículas que más nos interesan desde el punto de vista de salud humana son las partículas que se llaman partículas finas. Quiere decir esto, partículas cuyo diámetro es menor a 2.5 micras. Y nos interesan en especial porque al ser tan chiquitos, nosotros al respirar aire común, estamos también inhalando partículas, que como son tan chiquitas, llegan incluso al alvéolos pulmonares, a la parte más profunda de los pulmones, e incluso de ahí pueden pasar a la sangre, y de la sangre distribuirse en cualquier órgano, ¿no? Por ahí son partículas de suelo, no tienen productos tóxicos por sí mismas en su composición química, pero no está bueno, digamos, resultan tóxicos por un efecto mecánico. Pero por otro lado, también las partículas pueden ser tóxicas por su composición química. Hay muchos compuestos que están absorbidos, es decir, que están en la superficie de la partícula, que son tóxicos. La mayoría de esos compuestos, de estos compuestos, hay muchos que son genotóxicos, es decir, que pueden interactuar con el ADN, y hay otros que pueden provocar mutaciones, y esas mutaciones van a derivar en un cáncer. Entonces, esos 2 aspectos son fundamentales y son los que estudiamos. Acabamos de pasar la época más crítica para calidad de aire en Córdoba, que es el invierno. ¿Por qué? Porque no tenemos lluvias, hay fenómenos de inversión térmica, todos son factores que hacen que los contaminantes aumenten mucho cerca de la superficie. Entonces hay días en donde hay realmente niveles muy altos de partículas en el aire. Empiezan ahora las lluvias, la época más húmeda, y la calidad del aire en la ciudad mejora notablemente, básicamente por el efecto de que al haber mucha humedad por un lado, esas partículas finitas, chiquitas que están en el aire, se pegan con las gotas, con vapor de agua, que se condensa y cae. Entonces mucha humedad favorece que se limpie la atmósfera. Las gotas de lluvia funcionan como núcleos de condensación de partículas, entonces se condensan en agua y cae. Entonces verano, la época donde empiezan las lluvias hasta que terminan, suele ser una época bastante buena en términos de calidad de aire, totalmente opuesta al invierno. A pesar de estos eventos particulares durante el invierno, Córdoba posee una calidad del aire aceptable si se la compara con otras ciudades con la misma cantidad de habitantes. Estas comparaciones son posibles gracias a la plataforma que utiliza el proyecto y en la cual se registran datos de otras ciudades de nuestro país y del mundo. Todas ellas han dispuesto sensores que monitorean, registran datos y respiran al mismo tiempo. Bueno, esa plataforma es de acceso libre. Si vos entras a internet, se llama airvisual.com y se puede ver concentración de partículas menores a 2.5 micras de diámetro en cualquier ciudad del mundo. Y tiene una lupita que si vos pones Córdoba, vas a ver las lecturas que están tomando los muestreadores en este momento en la ciudad de Córdoba. Y incluso puedes ver el mapa, pero también tenés el dato de un índice de calidad de aire y tenés el dato de PM2,5, tenés el dato de temperatura y de humedad también. Y eso lo puedes ver online y lo puedes ver
cualquiera que entre a esa página. En nuestro país, Córdoba y Mendoza fueron unas de las primeras provincias en instalar los sensores y comenzar con las mediciones. Luego, Quilmes, General Pico y Reconquista pasaron a ser parte de esta gran red que también está presente en 7 países más del continente: Brasil, Chile, Uruguay, Perú, México, Colombia y Ecuador. Miles de ciudades de Latinoamérica y el mundo comparten, analizan y comparan en tiempo real la calidad del aire que respiran sus habitantes. Este gran esfuerzo científico aporta datos confiables y de calidad sobre nuestra salud, pero el proyecto no se detiene ahí. Nuestra función es controlar que los datos que se estén tomando estén bien tomados, hacemos un análisis de los datos, y presentamos reportes como periódicos, como científicos, como academia, tenemos como una capacidad limitada de gestión, ¿no? a nivel de leyes o esas cosas, regulaciones. Súper importante que esté involucrada la parte de gobierno, es la institución que tiene poder después de gestionar medidas que de alguna manera repercuten en calidad de aire. Por decirte, en muchas otras ciudades existen experiencias de limitar, por ejemplo, el ingreso vehicular a zonas del microcentro. Hay una serie de legislaciones o regulaciones que únicamente pueden salir desde el municipio. Entonces, por eso es importante. Por un lado, para que tomen conocimiento de lo que está pasando en la ciudad y porque ellos van a tener poder de regular de alguna manera qué es lo que está pasando y tomar en ese caso algunas medidas de mitigación que desde la academia se investiga y cosas que pueden tener mucha incidencia, mucha influencia en la población, pero que queda acá y digamos no tiene mucho sentido que el conocimiento nos sirva para mejorar en este caso la salud de la población. Entiendo que la ciencia debería ser así. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, Conocimiento Público.